Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Suelen decir que el periodismo es el prólogo de la historia. Muchas páginas editoriales fueron anticipatorias de los sucesos políticos más relevantes de los últimos 200 años. Pero parece que el apotegma se desvanece y los canales de información que nos alimentan a los periodistas se fragmentan de tal modo que no permiten elaborar una secuencia de pensamiento lógica y racional. Hay un encontronazo violento entre la información y los intereses del poder real. Es una especie de interferencia entre la realidad y la voracidad sin límites de ese poder que se lleva la renta acumulada y descarta en la basura el derecho a la verdad. Con solo sentarse a escuchar, ver o leer la multiplicidad de opiniones sobre una situación específica, no importa la envergadura, percibiremos una infinita cantidad de mojones entre la mentira y la verdad, entre lo importante y lo nimio, que todo se convierte en algo objetable, en una misma categoría informativa. Es curioso cómo la derecha política se mimetiza con esos mecanismos que son capaces de apuntar contra sus propios intereses sin siquiera poder capitalizar aquellos acontecimientos que les son útiles para el manejo de la cosa pública. Y son sorprendentes los niveles de necedad que articulan por falta de habilidad argumental. Es el caso del futuro ingreso de Argentina al grupo de los BRICS. Nos preguntamos si la oposición sufre de ceguera intelectual o el poder los tiene de rehenes o de cómplices. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos. Bueno, y como decía, el tema de los BRICS es un tema que se ha convertido en los últimos días. En general nosotros aquí, en Nosotros los Otros, no tratamos temas de coyuntura del día, pero los BRICS tienen una proyección, una trascendencia que me parece fundamental, más allá de que, como decía, la derecha no lo vea de la misma manera, no lo quiera ver o tenga esa ceguera intelectual tan pronunciada. Y bueno, convocamos a dos personalidades de la política que nos pueden más o menos orientar sobre los acuerdos que los países a nivel internacional pueden sostener y que les son convenientes en un mundo donde el intercambio es constante y la independencia, lo digo entre comillas, de cada país es una independencia relativa. Todo tendrá que ver cómo negocia y cómo se siente a negociar. Pero me parece que los BRICS son una oportunidad para Argentina, no sé si para salir de la crisis, porque los BRICS no funcionan como banco de ir a pedirle plata, che, pues, estoy mal de plata, vení, prestame, yo después te la devuelvo, sino que tiene fundamentos diferentes, pero componen un bloque que constituyen una importante porción del PBI mundial. Bueno, a mi lado, a mi derecha, no significa que políticamente, sino físicamente a mi derecha, está Jorge Kreines, que es secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de la Argentina, pero fundamentalmente es un gran
comentarista de noticias internacionales, es periodista, es columnista en varios medios locales y del exterior. Lo pueden ver generalmente ahí por Telesur, seguramente lo conocen la imagen. Y a mi izquierda, que también es físicamente, y creo que políticamente por ahí también. Lo bueno es tenerlo a Crane a mi derecha. Lo cual constituye cierta contradicción en muchos aspectos. Pero bueno, sabrán disculpar, la física tiene esas limitaciones. Eduardo Sigal, que es dirigente político, fue presidente del Frente Grande, fue funcionario público en la subsecretaría de Integración Económica Americana y Mercosur, fue coordinador nacional alterno en Mercosur, impulsó el fortalecimiento de las relaciones con Brasil. En fin, los dos tienen una mirada que va más allá de lo estrictamente comercial, porque detrás del BRICS hay también una idea que no necesariamente apunta a medir el dinero como factor de poder, sino constituir un polo que sea alternativo al hegemónico, ¿no? A ese hegemón que históricamente nos tiene bastante incómodos a los países como el nuestro. Eduardo, ¿cómo ves la cuestión del BRICS? ¿Cuál es tu primera imagen que tenés? Mira, en primer lugar, creo que es muy importante para una forma distinta de relacionamiento de la Argentina con el mundo. Este mundo se va construyendo como multipolar. Nosotros tenemos que pensar y pensarnos si queremos ser parte de alguno de los polos en que se va construyendo este mundo. Ha dejado de ser el mundo post caída del muro de Berlín con la hegemonía yanqui estadounidense como único factor de poder y ordenamiento mundial. China ha emergido como una gran potencia en esta época. La Unión Europea, por supuesto, también es un importante factor de poder. India es otro de los grandes actores mundiales. Por supuesto, nosotros por vecindad, por afinidad, por historia no de siempre, historia de los últimos 30 años, tenemos una aproximación muy importante con Brasil. Entonces me parece que tenemos que pensar si vamos a ser actores o simplemente vamos a ser espectadores y receptores de lo que otros definan. A mí me parece que Argentina está en condiciones, integrando los BRICS, de ir articulando un ámbito de coordinación que hasta la podría decir de defensa propia, digamos, donde Argentina pueda desarrollarse, pero a su vez pueda defender sus ventajas relativas en este mundo global que nos toca vivir. Me parece un hecho trascendente y no deja de sorprenderme que la derecha argentina ahora se haya ideologizado tanto que piense y confunda ámbitos de articulación y de integración con ámbitos de coincidencia ideológica de los cuales ellos se sienten y quieren estar ajenos, ¿no? Sí, habría que retarlos porque, bueno, tampoco tendríamos que tener relación con Estados Unidos porque tiene relación con China y eso es negociar con el comunismo. Jorge Creines, tu mirada. Después les tiro las preguntas, pero es bueno así un prólogo que nos ubique en tiempo y espacio. Bueno, comparto con Eduardo, buenas tardes. Creo que es una cosa muy importante para la Argentina integrar ese club ahora de 11 países, con posibilidad incluso de aumentar la cuota de países que van a estar presentes, ¿no? Nuestros dos principales clientes comerciales, vos que no querías hablar de comercio, son Brasil y China. Claro. Y es absolutamente fuera de lugar que no tengamos una relación intensa con estos dos países que son parte de los BRICS.
Y a contramano de lo que dice esa derecha, Bolsonaro, 4 años de gobierno, estuvo en los BRICS. Es verdad que no los pudo sacar de los BRICS por los intereses comerciales de la burguesía paulista y otros sectores que tienen mucha relación con China, con África, con la India incluso, pero Bolsonaro se tuvo que bancar. También habían dicho que UNASUR era una alianza ideológica, y se olvidaron que el primero UNASUR estuvo ni más ni menos que Uribe Vélez, el narcopolítico colombiano de ultraderecha. Entonces me parece que es una expresión de un mundo multipolar que se va construyendo como producto de la crisis de los Estados Unidos, de la Unión Europea. Se produce en un momento en que por la guerra de OTAN contra Rusia hay un efecto boomerang con las denominadas sanciones. Estas están perjudicando mucho a Europa Occidental. Suben los precios de los alimentos, de la energía. Hay una crisis económica muy grande. Nosotros estamos en una crisis. Y hay una contradicción que tendrá que resolverse en algún momento entre el Fondo Monetario Internacional y los BRICS. Entre el Banco de Desarrollo de los BRICS, que preside Dilma Rousseff, y el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, Argentina ahora está en este club. Claro, estar en los BRICS no resuelve los problemas nacionales, porque tienen que complementarse estar en los BRICS con una política económica y social interna que priorice los intereses del pueblo y no los del fondo o las transnacionales. Pero es un escalón interesante o una palanca interesante para mejorar esa política interna. A nivel internacional, y estas alianzas que se van tejiendo no son de un día para el otro, y me gustaría saber si más allá de nuestro deseo de integrarnos a un polo de poder diferente al Estados Unidos, ahí quiero preguntarles a los dos, en el momento que puedan, respóndame si podemos seguir la relación con Estados Unidos, porque no la vamos a poder abandonar de forma repentina, porque nuestra economía es complementaria de la de Estados Unidos y no es complementaria, por ejemplo, ni con Rusia ni con China, sí, por la cuestión de nuestros productos agrícolas, sobre todo de la soja, pero no estamos preparados para un cambio de producción que nos permita sintonizar económicamente con los nuevos socios. De todas maneras, es una alternativa. La pregunta es si esto que señalaba Jorge me parece importante. Hablaste de los empresarios paulistas, ¿no? Que no son tan cipayos como los nuestros, por lo tanto defendieron sus intereses. ¿Qué pasa con la industria nacional, con los empresarios nacionales, que hasta lo que dijo Arnequian el otro día llamó la atención, ¿no? Hizo la metáfora de la esposa y la amante, ¿no? Es decir, que es la metáfora de la industria argentina, ¿no? de los empresarios argentinos. Es decir, te soy fiel por este lado, pero por el otro lado te meto los cuernos. ¿Podemos llegar a esa burguesía nacional a la que aspiró en su momento Perón? Néstor Kirchner intentó y no logró constituirla. ¿Podemos, por la fuerza de las circunstancias, no porque uno quiere imponerle nada, sino por la fuerza de las circunstancias, a mejorar esa calidad de empresarios industriales que tenemos, o vamos a sufrirlos durante mucho tiempo más? Interesante, Larry. Me parece eso me dispara algo por encima de los BRICS y muy metiéndonos en el proyecto nacional. La verdad, si no hay proyecto nacional, si no hay un proyecto de desarrollo nacional, es muy difícil que haya una burguesía nacional. Hay una burguesía que tiende a sobrevivir adecuándose a las circunstancias. Si somos dependientes política e ideológicamente de un centro como Estados Unidos, es difícil que la burguesía se piense en un desarrollo autonómico. Esa es una opinión muy personal. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que pensar
un desarrollo complementario regional. Por eso no veo lo de los BRICS divorciado de una construcción propia, básicamente mercosuriana o sudamericana. Me parece que hay que pensar en una diversidad de cuestiones. Argentina está en condiciones de hacer un desarrollo interdependiente con Brasil, no competitivo. La demostración, voy a tomar un ejemplo que puede sonar en mi boca raro. La industria automotriz argentina, brasileña, en realidad sus filiales tienen complementación. Nosotros podemos hacer cajas de cambio en Córdoba que terminan siendo parte de autos que se arman en Brasil. ¿Por qué no desarrollar la complementariedad productiva? Hubo un pequeño intento también con México, que no hay que descuidar la mirada sobre México también en esto que tenga que ver con los BRICS. Sí, ¿no? sí. Aunque también. México esté más comprometida por la cercanía con Estados Unidos y la dependencia del trasiego. Sí, pero acá hay un tema que yo quisiera, hasta la complementariedad de mercados y de producción que podemos hacer en la región, me parece que puede potenciar a Brasil y a la Argentina. Brasil, un país continente, Argentina, un país muy importante también por sus riquezas naturales, por la capacidad de los hombres y mujeres de este país, por los niveles educativos, por la investigación científico-tecnológica. Podemos ser complementarios. Por todo aquello que la derecha hoy viene. Así es. Lo has descrito muy bien. Hacia afuera, vos que conocés el ámbito más lejano, digo China, Rusia, Asia, los leones asiáticos, los tigres asiáticos, ¿son posibilidad también de comercio nuestro? Bueno, como complementariedad, como diversificación de clientes. Viste que cuando uno tiene un negocio, y lo comparo, no siempre son buenas esas comparaciones, pero tengo un negocio, quiero tener la mejor clientela que pueda, ¿sí? Barrio Norte y de la 1114. Cuanto más venda, mejor. Que no es la postura de los industriales argentinos, pero con todo ese mercado, ¿podemos tener un trasiego comercial más equilibrado que nos facilite ser más autónomos? Con las nuevas tecnologías de comunicación y transporte, el mundo se ha hecho más pequeño. China entonces no está tan lejos. La India no está tan lejos, Rusia no está tan lejos. Y son mercados gigantescos para los productos argentinos. Y son países que tienen un nivel de desarrollo importante. Yo creo que la India es un país que con los niveles de despliegue científico-tecnológico que tiene últimamente, está en condiciones de mejorar el nivel social, de evitar el hambre histórico que tienen millones de hindúes. Y puede ser un gran mercado, nosotros que producimos alimentos. Tenemos una economía que, o mejor dicho, unos bienes naturales. Sí, te iba a hacer una pequeña corrección y me la vas a permitir, vas a estar de acuerdo conmigo. Tenemos producción de materia prima para los alimentos. Nosotros no procesamos los alimentos. Eso es un grave error de nuestra política económica, claro, de nuestro proyecto económico, no tener y no procesar esa. Necesitamos construir una industria alimentaria para procesar los alimentos y poder darle valor agregado. No solamente valor agregado. Esta mañana en este mismo estudio hicimos un programa internacional, ustedes lo conocen porque han participado, sobre soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, ¿sí? Y ese también es una falencia que nos impide ser soberanos en términos absolutos con respecto a la alimentación, ¿no? Perdóname Jorge, tuve la suerte, lo recuerdo, cuando estaba en la Cancillería, de participar en las negociaciones del Mercosur con la India,
Es más, por mandato de Néstor Kirchner firmé un acuerdo comercial de Mercosur, viajamos con Lula y otros presidentes. Yo fui mandatado por Néstor para firmar en nombre de Argentina un acuerdo comercial con la India. Esas cosas quedan como en el olvido, pero nos permitió multiplicar el comercio que es beneficioso beneficioso para la Argentina. Ahora se ha vuelto a discutir, se ha profundizado, porque es un acuerdo que se llama de preferencia fija. Uno fija determinadas líneas arancelarias por el cual se facilita el comercio de Argentina hacia India, de India hacia Argentina. Pero Argentina tiene una potencialidad, lo que decía Jorge, tiene una potencialidad enorme para allá. Y allá se han instalado incluso algunas empresas de capital argentino que producen directamente, alimenticias que producen directamente en la India y que tienen que ver con todo este proceso de integración y de complementación que hablábamos, ¿no? Uh-huh. Perdona. No, fue muy oportuna la explicación. Digo, cabalgando sobre la cuestión política, que también me interesa porque no es solamente la economía, sino mantener principios políticos de independencia, de soberanía, que hasta el momento nos cuesta mucho porque dependemos de las presiones. Fíjense, no sé si vieron ayer la entrevista que le hizo a un funcionario del Fondo Monetario Alejandro Berkovich. Faltaron preguntas a mi gusto, pero manifiestan un manejo muy fuerte de la política argentina. Es decir, ellos se autoerigen en jueces del manejo político y bueno, es cierto, con Alberto nos faltó una definición de políticas públicas y fiscales que, bueno, no se manifestaron, pero bueno, se habían olvidado de Néstor, se habían olvidado de Cristina, y la crítica hacia el gobierno de Macri fue mínima. Es más, dijo que Macri había cumplido con ciertos parámetros del Fondo Monetario, mientras que Alberto y la vicepresidenta, así sin nombrarla, pero diciendo la vicepresidenta, no habían cumplido, lo cual omitieron decir por qué tenían que cumplir algo que no habían asumido ellos, que había, es decir, la deuda la asumió. Pero está bien que plantee que cambiemos, es cumplidor con lo que el Fondo Monetario plantea. No, pero yo no sé si quiero cumplir con aquellas cosas que el Fondo Monetario no cumplió. No, lo digo con sorna, con ironía. A lo que voy es lo siguiente. Ellos se manifiestan en los dueños, amos y señores de nuestra política y de nuestra economía, ¿sí? Claro. La pregunta me adelanto a la pregunta. Dale. Es que han interferido con una injerencia brutal ya como nunca antes en la política argentina en este año, en esta ocasión. Cuando el embajador norteamericano le dice al PRO y al Frente de Todos en aquel momento, únanse, ustedes son el 70%, pueden estabilizar la Argentina. Uh-huh. Y después se produce, esa votación donde una mayoría parlamentaria, salvo algunas excepciones muy honrosas que valoramos, se opuso a avalar un acuerdo con el Fondo Monetario que es ilegal, fraudulento, por pero hay donde otra se lo cosa mire. peor, Jorge, estás omitiendo que el crédito o el stand-by de 3.700 millones que llegó ahora, que decidieron ahora, lo hicieron después de las elecciones como forma extorsiva. Entonces ellos todo el tiempo están extorsionando con esa deuda. Y entonces el nivel de intervención en nuestro proceso electoral ha sido inaudito. Inaudito. Bueno, ahora la pregunta es la siguiente. Vamos a suponer que ya estemos en el 1 de enero y entremos a los BRICS. ¿Cuáles son las influencias más notorias que podemos tener? Es decir, tampoco podemos cambiar un tutor, un padre, por otro padre. Y esto está claro. China
a ver, a mí me gusta la política china, no significa que quiera estar bajo la órbita del gobierno chino ni de la forma de conducir el Estado que tienen los chinos. Puede gustarme, puede no gustarme, pero a ver, si quiero salir de un patrón, no quiero entrar en otro, quiero más o menos negociar en las condiciones de cliente chico que uno puede tener, como la Argentina, con respecto a esas potencias. ¿Podemos establecer, nos dan lugar a tener un comercio más o menos, o más justo que lo que tenemos con Estados Unidos? La presencia en los BRICS se tiene que interrelacionar con una política intensa a favor de la unidad latinoamericana y caribeña. Es decir, nuestros países solos, aún Brasil, con todo su tamaño en todos los aspectos, solo, me parece que no puede jugar un papel dinámico, activo en el mundo. En un mundo multipolar que se va estableciendo con unas relaciones internacionales, pero también interregionales. Se van constituyendo regiones, se van constituyendo grupos de países. Me permití meterle una cucharita. Yo creo que eso lo entendió muy bien Lula. Claro. Con el encuentro de ayer. No solo eso. No, yo Lula creo que Lula conceptualmente... a Lula conceptualmente es un gran líder latinoamericano que entiende que la integración regional es fundamental para la inserción del propio Brasil en el mundo, pero también que favorece a los socios y amigos que tienen en la región. Claro. Ojalá nosotros entendamos en los meses que nos quedan de aquí a diciembre y de diciembre en adelante que hay que ser complementarios y socios de Brasil y de Lula en esa proyección internacional. Discúlpame. No, yo acabo de tuitear un agradecimiento a Lula porque lo considero un factor determinante, más incluso que las propias autoridades argentinas, para que la Argentina en este momento sea parte del 11 futbolístico, una cifra futbolística. Seguimos agradeciéndole, te voy a hacer una pausa, tenemos que hacer una pausa. Le seguimos agradeciendo a Lula después de la pausa porque es interesante el punto, porque lo que hay que citar también con Lula es que tiene atrás un empresariado que colabora, que ahora vamos a hablar porque Bolsonaro cayó después hablamos de la diferencia entre el empresariado argentino y el brasileño. Ahí eso voy. Señor Martín Loza, usted dispone de esta pausa. Enseguida volvemos. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros, los otros. Estamos aquí. En Radio Capó. Estamos aquí. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Noticias. Política. D'Alessandro se presentó ante los diputados de la Comisión de Juicio Político. El ex secretario de Seguridad porteño contestó las preguntas de los integrantes de la comisión en el marco de la causa que investiga el mal desempeño de los miembros de la Corte Suprema por el fallo sobre la coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires. Marcelo D'Alessandro no había asistido en las dos oportunidades anteriores, con lo cual estaba expuesto a ser intimado a concurrir con intervención de un juez. Sociedad. Carla Bisotti y Tristán Bauer participaron en la celebración del Mes de las Infancias en el Garrahan. Talleres de teatro y circo, entrega de bibliotecas infantiles y actividades lúdicas para los niños y niñas que se encuentran internados fueron parte de la jornada sobre salud y cultura. Bisotti sostuvo que la salud tiene una mirada integral que va mucho más allá de la enfermedad, por eso la salud es cultura, el arte sana, desde los libros hasta cualquier expresión de arte y la música. Internacional. Ordenan la evacuación en la costa oeste de Florida ante la llegada del huracán Idalia. El estado del sol brillante anunció que el fenómeno meteorológico podría volverse extremadamente peligroso antes de tocar tierra el miércoles. Idalia se convirtió en un huracán de categoría 1 durante la noche. Se localizaba este martes a la mañana a cientos de kilómetros del suroeste de Florida y dejaba condiciones de tormenta tropical al oeste de Cuba. El presidente estadounidense Joe Biden aprobó una declaración de emergencia para Florida, lo que garantiza ayuda federal para afrontar el paso de Idalia. Más información en telam.com.ar.
Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Me acompañan Jorge Kreiners, Eduardo Sigal. Estamos hablando ya desde el primer bloque, desde el primer momento, sobre la integración de Argentina a los BRICS. Una mirada regional por el lado de Eduardo, que entiende muy bien las relaciones de Argentina y nuestros vecinos, y con Jorge, que conoce Europa, conoce Asia, y bueno, entre los dos tratando también de trazar un perfil sobre lo que nos pasa a nosotros, más allá de lo que pase hacia afuera. Y estábamos agradeciéndole antes de ir a la pausa a Lula por esta gestión. Y yo decía, y les vuelvo a repetir, a invitar a que miremos este asunto de que Lula tiene detrás de él, en principio, un gobierno de coalición. No es el gobierno del PT, es un gobierno de coalición. Hay que entenderlo muy bien. Nosotros aquí que hicimos coaliciones no nos salieron tan bien. Hoy ha crecido Lula en la aceptación del público y se han descubierto unos cuantos chanchullos de Bolsonaro que le ha costado popularidad. Y a la par ha trabajado intensamente Lula por la integración de Argentina a los BRICS. Digo, ¿cómo podemos seguir agradeciéndoles si no es describiendo esa posibilidad que está gestando Lula con su gobierno, después de haber estado preso, después de haber podido tener un sentimiento de venganza, después de haber podido inclusive repetir los eslogans revolucionarios de su anterior gestión? No, parece que ha crecido políticamente. Hoy es un estadista reconocido, que tiene muy buena aceptación en el mundo entero. Y les pregunto a ustedes dos, Argentina, Brasil, no constituyen la misma cosa, tienen diferencias muy sustanciales. La reacción de Estados Unidos en este caso, ¿cuál va a ser? ¿Querés, Eduardo, aventurar una idea de cómo puede llegar a reaccionar? Estados Unidos siempre trata de condicionar porque no sale de la mentalidad Latinoamérica para los americanos, más o menos, la política de la dependencia. La doctrina Monroe. Pero en realidad me parece que lo que acá necesitamos ir construyendo es una relación madura, donde no se trata de, cuando uno está en el gobierno, no se trata de hacer anti-norteamericanismo, se trata de preservar la independencia nacional, preservar las relaciones maduras, el respeto mutuo, no la subordinación. Me parece que este es un elemento clave en política internacional. Me parece que en ese sentido avanzar en las coincidencias entre Argentina y Brasil depende mucho también, no es solamente, pero depende mucho también de qué tipo de gobierno tengamos. Si tenemos un gobierno como el de este personaje que dice yo no voy a tener relaciones con Brasil ni con China porque son comunistas, me parece que estamos entrando en el siglo XX, estamos retrocediendo. Yo te voy a pedir un favor. Sí. No le demos, no porque no quiera nombrar, porque esta tontería de que si no lo nombramos, no, el algoritmo, no es racional. Y como no es racional, no entra dentro de nuestra posibilidad de diálogo. Concretamente, la oposición
concreta es el pro Bullrich. Pero ellos también plantean lo mismo. Claro, justamente por disparate. eso. El otro me parece un payaso puesto ahí y que no merece que ni siquiera discutamos cuáles son sus alternativas. Sus alternativas son payasescas. Digo, como una contribución a un diálogo político más racional. Yo no pretendo que todos me voten a mí, que nos voten a nosotros, que voten al Movimiento Nacional Popular, pero que planteen... Larry, tenemos que preguntarnos por qué Eurnequian gasta tanta plata en impulsarlo a Milei. Pero me parece que es un negocio particular. Esto es el patronazgo. Esto es lo que los industriales argentinos no soportan. No ser patrones, ¿sí? Y me parece que lo que está haciendo este hombre Eurnequian, como algunos otros representantes de nuestra oligarquía empresarial, es eso, ¿no? Decir, no, vos no me hables de frente. Pero no hay una cuestión lógica, ¿sí? De hecho, está impulsando la antipolítica. Exactamente. Un tipo de políticas públicas que beneficien sus intereses desde ya. Y detrás está el gran conjunto empresarial y financiero de BlackRock. Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, que lograron tener un Joker, un payaso ahí puesto sobre Estados Unidos, te comento, bien quisiera Cuba tener excelentes relaciones con Estados Unidos. Claro. Quieren que levanten el bloqueo. Así es. Entonces sería irracional no tener relaciones con ese gran país. Lo que sí hay que defender, como dijo Eduardo, la independencia nacional, impedir todo tipo de injerencia y tener una política propia y no ir detrás de los intereses de Washington. Me parece que es así. Ahora, diversificar las relaciones internacionales con China, con Rusia, India, Brasil, no significa necesariamente un alineamiento con Rusia o con China. Nuestra política tiene que ser la de la unidad latinoamericana y caribeña. Yo creo que por ahí pasa la cuestión. Y esa unidad latinoamericana y caribeña, a su vez, vincularse con el resto del mundo en una política de asociación. Les pregunto una cosa, porque me llama mucho la atención. Bueno, África es un país, un continente devastado, vaciado. Se empezó a mover África, ¿eh? Exactamente, eso iba a decir. Pero curiosamente, quien denuncia la actividad imperial de Europa es una fascista, ¿sí? Giorgia Meloni, que acusa a Francia de haber esquilmado a los africanos, de emitir su moneda. Hay algo que no está funcionando muy bien en la lógica de la política. La sumisión alemana, después de un periodo larguísimo de bienestar, de construcción de bienestar, algo está pasando con las derechas y con las izquierdas. Se nos acabó los argumentos a la izquierda, la derecha aprovecha el momento. ¿Cuál es la mirada de ustedes? Se habla de que hay una gran ofensiva de las derechas en el mundo y que brotan grupos neofascistas por todas partes. Yo creo que la construcción de algunas organizaciones fascistas y neofascistas y los argumentos que están dando, locos porque salen para todos lados, como la Giorgia Meloni, indican más que una ofensiva de las derechas, una desesperada defensiva frente a los cambios mundiales y frente a la crisis capitalista que azota, por ejemplo, hemos visto incendiarse París prácticamente en unas jornadas de lucha. La famosa democracia francesa se ha transformado en un estado policíaco y ahora se le revelan las neocolonias del África. Las arcas francesas están llenas de oro y donde están las minas de oro es en Níger. Pero en Níger la gente pasa, iba a decir una mala palabra. Se cagan de hambre. Sí. De Níger han sacado el uranio que utilizan en sus centrales eléctricas. Bueno, entonces ahora Francia tiene problemas porque se sumó a las sanciones, entre comillas, contra Rusia, que le vinieron efecto boomerang y dificultan su economía porque tiene que pagar más caro los alimentos, más caro la energía y demás. Pero además ahora le surge el problema
del abastecimiento de oro, de uranio para su plan nuclear, porque es una de las potencias nucleares, Francia. Entonces es una rebelión, dice, no, es un golpe militar y queremos restablecer la democracia. Bueno, es un golpe militar donde el presidente habla en un estadio de fútbol lleno de gente, y donde Guinea, Burkina Faso, Malí salen en su apoyo, y ahora Argelia, que ante el cierre del gasoducto Nord Stream 2, que traía gas a Alemania y a toda Europa desde Rusia, bueno, Argelia está siendo el proveedor de gas de Italia. Y me olvido de algo, la denuncia España. de Giorgia Meloni con respecto a la destrucción de Libia, ¿no? Que era parte de Italia, Libia, ¿no? Es curioso lo que está pasando. En América Latina también tenemos problemas, no hay unidad, Eduardo. ¿Y cómo logramos? Hay problemas en Colombia, quieren derrocar a Petro. Perú, una circunstancia fallida de democracia. Chile no es lo que esperamos. Paraguay se ha convertido en el centro de actividad de la derecha así media subterránea, porque parece ser territorio de nadie. ¿Cómo hacemos para ir tratando de coordinar por lo menos un accionar conjunto, como vos planteabas antes, ¿no? Esta visión regional? Mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que si Argentina articula con Brasil, se transforma en un gran ordenador más allá de las diferencias coyunturales de política que puedan existir. Si se quiebra eso, nosotros ya lo vivenciamos, una Argentina jugando para un armado de derecha o centroderecha debilita la posibilidad de la integración regional. Yo no creo que sea un tema solamente ideológico. Pero hay una incidencia en los posicionamientos de la derecha para impedir o poner trabas o límites al proceso de integración latinoamericana y caribeña, como decía Jorge. A mí me parece que hoy existen gobiernos que están acosados, la derecha no ha desaparecido. En Chile Boric gana, pero con una derecha que casi tiene, no tiene el 50%, tiene el 40%. Y pierde el plebiscito constituyente. Pierde el plebiscito, claro. Y esto en Perú hubo un golpe de Estado, no hay otra forma de calificar la destitución de Castillo. En Colombia Petro gana, pero la derecha que históricamente gobernó en las últimas décadas o en la historia, yo diría prácticamente en toda la historia de Colombia, no desaparece, tiene casi un 50% de los votos. Entonces acá hay batallas que tienen que ver con la integración regional, y hay batallas de cada una de las fuerzas nacionales, populares, de izquierda, progresistas en sus países por acotar el peso de las derechas que han construido también consenso en una parte de la sociedad. Entonces, me parece que, podemos analizar el aspecto de las políticas nacionales, cómo dar esas batallas, pero me parece que articula y complementa la capacidad de lo nacional si lo miramos en un enfoque de carácter regional. Me refiero a que avanzar en esto de los BRICS, avanzar en el fortalecimiento del Mercosur, resucitar UNASUR, trabajar con la CELAC, me parece que son elementos que realmente nos ayudan después en las políticas nacionales también a que se entienda por dónde pasa la complementariedad y las posibilidades de desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida, que en definitiva es lo que uno busca, que nuestra gente viva mejor, eso sí. Nos faltan 10 minutos y dije que no iba a obviar la cuestión nacional, coyuntural o eleccionaria. Es un año difícil, estamos en una situación difícil y en función de lo que decía Eduardo, te voy a preguntar a vos, Jorge, para empezar, cerrar el programa porque tenemos 10 minutos nada más. Mientras se produce todo eso, esa gestión, esas pequeñas batallas para integrarnos regionalmente, lo que pueda traer
el bienestar al pueblo argentino. Mientras tanto hay gente que tiene hambre y no escucha todas estas cosas y hasta le parecen banales y lejanas. ¿Qué hacemos? Y bueno, ese es un problema clave que hay que resolver en la Argentina. Debiera ser la prioridad nacional. Hablemos de Lula. Él elaboró el plan Fome Cero, Hambre Cero, y sacó de la indigencia y de la pobreza millones y millones de brasileños, que muchos de ellos Bolsonaro los volvió a instalar en ese lugar de donde Lula los había sacado. Entonces, me parece que en este momento, coyunturalmente, nosotros estamos bajo el mandato del Fondo Monetario Internacional. Y este es el que determina la política argentina. Se han anunciado ayer, o antes de ayer, un programa, un paquete de medidas. Paquete de medidas que, claro, primero Macri firmó el acuerdo con el fondo. Después, lamentablemente, el Congreso Nacional, salvo honrosas excepciones, le dio un aval político institucional a un fraude. Después, ese fraude lleva a que tuvimos que hacer una devaluación por orden del Fondo Monetario. La devaluación produjo una depreciación del salario y una depreciación un pico de inflación importante de la calidad de vida del sector que vive en la indigencia, el que pasa hambre. Y salen unas medidas que se apuntan en una dirección, son unas primeras medidas para avanzar en la resolución de este problema, bien, pero tenemos que decir que si las vamos a ver separadas son absolutamente insuficientes. Entonces, con esa gente hay que trabajar. El problema es que en la realidad argentina el discurso simplista y brutal de Milei, perdón, no sé, dije la palabra. No importa. El algoritmo no nos escucha. Bueno, ese discurso sumado al de Bullrich, me parece que se dirigen a esa gente. Y nosotros tenemos que recuperar, estar del lado de la bronca popular. El problema es que la bronca no sea ese tipo de votación. Me parece que tenemos un periodo hasta el resultado electoral que hay que impedir que esa gente se instale. Y presentar una serie de demandas ya. Nosotros, el 2 de septiembre, el Partido Comunista va a hacer una reunión del Comité Central en la calle Entre Ríos y va a decidir la táctica electoral. Y muy posiblemente sea votar las listas de... Está bueno que lo cuentes, está bueno la iniciativa. La pregunta es, ¿contamos con el número suficiente, con la influencia suficiente? El Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Peronista, el Kirchnerismo. Me parece que hay algo que nos está fallando. Y seguramente. En la escucha. Seguramente. No sé, Eduardo, tu mirada... Te iba a comentar, en el día de ayer tuve una reunión con 118 coordinadores de comedores y merenderos de provincia de Buenos Aires. La verdad, yo espero que nos esté escuchando algún funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de mi gobierno. El reclamo de alimentos que no llegan de hace meses y meses a estos comedores. Y la calidad de los alimentos. Y la calidad de los alimentos, de los pocos que llegan, es enorme. Entonces, yo digo, ¿cómo vamos a enfrentar si uno tiene una actitud solidaria? Tratar de contener a los chicos que no pueden tener una merienda en su casa o un alimento en su casa y no tiene el Estado suficientemente presente ayudando, digamos, en esta dirección. Entonces, se hace muy difícil. Los militantes políticos tienen que ser convocados, los partidos políticos tienen que ser convocados, las centrales sindicales no solo tienen que ser convocadas en su nivel de conducción, sino que cada conducción tiene que convocar a los sindicatos, a los delegados. Tenemos que lograr generar un protagonismo popular activo, sindical, estudiantil, barrial, si queremos construir, Eduardo, y reconstruir una mayoría. ¿Cuánto hace que no hay una marcha en la calle?
Sí, Digo, no, está bien. Uno marca políticas. Pero ¿sabés lo que pasa? Esto reemplaza, se cree que reemplaza mucho. Y nada si eso reemplaza mucho, nada reemplaza. Le digo a los oyentes que están mostrando un teléfono celular. Sí, claro. Sí. Nos están viendo, está bien, es cierto. Está muy bien el idioma de la radio. Sí. Lo que digo es, hay un problema de escucha en este programa. Con otros invitados también, aprendí algunas cosas y dos sociólogos apuntaron a una misma cosa, lo vengo repitiendo hace ya muchos programas. La intelectualidad está ausente. Nosotros tuvimos un gran ejemplo de intelectualidad presente con Carta Abierta, pero desapareció. Y cancelamos, así decía uno de los reporteados, cancelamos la opinión del otro. Eso nos negó la posibilidad de enfrentar y de enfrentar la diferencia, ¿no? De vivir en el disenso, porque se tiene que también uno aprender a conducirse en el disenso y construir el consenso. Exactamente. También hay que construirlo. Y la otra es la no escucha. Hay dos reclamos que nunca se resolvieron, no solamente en nuestros gobiernos, tampoco en el de Macri, desde ya que no le interesaba, que tenía que ver, uno es la inflación, es decir, ahí la gente no puede perder la capacidad de compra. Y la segunda es la seguridad. Con los pruritos que tenemos desde este lado del campo nacional y popular con el tema de la seguridad, nos comimos una cosa que para la gente es importante: no pagar peaje, que no le roben en la calle en sus respectivos barrios. Ya no estoy hablando de la capital, que el pequeño burgués de la ciudad, el urbano, se queje cuando al otro día puede ir a reponer el teléfono. No está bien que ocurra, pero lo puede reparar rápidamente. El tipo que vive en el primero, segundo y tercer cordón no puede comprarse un celular de 100 lucas cuando se lo robaron a la mañana. Y no puede correr al colectivo desde su casa cuando lo ve venir para evitar que le roben. No escuchamos eso y estamos pagando, me parece, un precio muy alto. Tenemos 2 minutos para cada uno. Nos estás abriendo otro programa, digamos. Sí, les estoy abriendo otro programa, que no tenemos más tiempo. Tienen 2 minutos para cerrar, 60 segundos cada uno. Muy breve. Me parece que hay posibilidades realmente de que el campo nacional, popular, en la Argentina proyecte un nuevo gobierno. Creo que hay propuestas de gestión, hay insuficiencias indudables del gobierno que estamos transitando, pero creo que hay una voluntad, por lo menos los dirigentes políticos, sociales, de construir y de aprender de nuestras propias insuficiencias. Y en ese sentido, yo lo que llamo a quienes están escuchando a que pensemos en las propuestas y en las decisiones que se van a tomar el 22 de octubre, porque son fundamentales si nos queremos pensar unidos en Latinoamérica, pero también unidos en el beneficio de las mayorías populares que no la están pasando bien. Jorge. Creo que hay una crisis un cambio de hegemonía en el movimiento popular argentino. Después del menemismo dualdismo vino Néstor Kirchner, Cristina Fernández. Me parece que ahora hay un retorno de una hegemonía. No sé si Sergio Massa es expresión de ese cambio de hegemonía en el movimiento popular argentino, en el peronismo, que es la fuerza mayoritaria. Me parece que hay que reagrupar a las fuerzas populares con un proyecto que se deba ir construyendo de una manera de consenso. Transversal también. El Foro de San Pablo emitió un documento, que es el que agrupa a las fuerzas populares nacionales de izquierda de América Latina y el Caribe, que se llama el Consenso de Nuestra América. Me parece que es una base regional, pero hay que trabajar mucho la cuestión argentina también, ¿no? El litio, ¿qué vamos a hacer con el litio? ¿Qué vamos a hacer con Vaca Muerta? ¿Qué vamos a hacer con la plataforma continental más rica del planeta? ¿No? Y bueno, ahora salió una noticia. Por la sequía está seco el canal de Panamá. Está trabado, los barcos están acumulados haciendo Tenemos cola. El estrecho de Magallanes. Hay que cuidarlo. El canal de Beagle, porque es el tránsito interoceánico, mientras no se construya el canal de Nicaragua, que he asistido en Nicaragua, que ya empieza la construcción. Jorge Kreines,
Eduardo Sigal, les agradezco, se nos termina el gracias, tiempo. gracias. Vamos a hacer otro programa, los convoco un par de Bárbaro, meses bárbaro. y cercano a las elecciones o posterior a las elecciones. Como diría Dolina, digo 2 palabras. Dale. Chao. Señor Martín Loza, le devuelvo la llave del estudio. Hasta aquí llegamos con nosotros de hoy martes, el último martes de agosto. Sí. Ya entramos en el mes de la Septiembre. primavera. Gracias por haber estado aquí. Gracias, a vos. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recueste, si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros, los otros de hoy. Los esperamos el próximo martes a las 17 horas. Aquí, en Radio Caput. La guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis.